Bueno, ¿se apagó? Ya. Bueno, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eso, muy bien, ya desayunaditos. Para mí es un placer estar aquí en este recinto, en este hermoso departamento. Un saludo muy cordial, efusivo y cariñoso a Marta Lucía, a Ricardo, a todos los subdirectores quienes forman parte de esta mesa directiva. Y un saludo a todas, a todos y cada uno de ustedes, insisto, quienes asisten, como siempre lo digo, a esta convocatoria que nos reconcilia con el pasado, con el presente y con el futuro. Algún argumentador del medioevo decía que no existe ni el pasado, ni el presente, ni el futuro, que lo que existe es un presente pasado que es el recuerdo, un presente que es el amor, no como algo únicamente sexy, no, sino como la expresión de libertad que yo prefiero llamar autonomía, de igualdad que yo prefiero llamar justicia, y de solidaridad que yo prefiero llamar construcción de multitud. Y el presente futuro que es la esperanza. Eso es lo que hoy nos convoca en este recinto. Y de verdad una felicitación porque lo que nos obliga a reflexionar hoy es bien importante. Lo primero que uno se debe preguntar es, ¿para qué la educación? ¿Por qué la educación y cómo debemos educar? Y es una reflexión bien profunda. Gramsci decía que la educación es la herramienta más eficiente, efectiva y eficaz de dominación. Él llamó a eso hegemonía cultural. Y esa hegemonía cultural es la que se ejerce en las sociedades de una manera sutil, inconsciente, de tal forma que la sociedad no se da cuenta de que ese es un instrumento de poder. Y eso es lo que ha sucedido en la historia de nuestro país, en estos 200 y pico de años. La educación ha sido un instrumento de poder, un instrumento que, como en casi toda la globalidad del mundo, nos ha llevado no a formar ciudadanos, sino a formar consumidores. Y nuestra institución es una cordial, efusiva y cariñosa crítica, ha sido parte de eso. El SENA es una institución aburguesada, es una institución que, si bien es cierto, educa a los estratos más bajos de nuestra sociedad, los había olvidado. El 92% de nuestra formación es para las áreas urbanas. Solamente el 8% es para las áreas rurales. Y de ese 8%, si uno a la ruralidad le quita lo que no es campesino, pues para el sector campesino es más o menos el 5%. ¿Y cuál es el sector más importante de esta sociedad? Sin duda el sector campesino. Pero no el gran agro, no los monocultivadores, no. Es el sector de la economía campesina, es decir, ese 1.600.000 familias que son dueñas y dueños de pequeños predios, según un censo del 2014 del Ministerio de Agricultura, y que generan alrededor de 3.200.000 empleos. Óiganlo bien, parceros y parceritas. 3.200.000 empleos. Eso no lo genera ni el sector de los hidrocarburos. El sector de los hidrocarburos genera, yo diría que alrededor, directora, de unos 140.000 empleos directos y unos 500.000 indirectos. Y sin embargo, el sector campesino fue el más olvidado. Y en nuestra institución fue así. Porque a nosotros nos involucraron en el contexto de que teníamos que formar era para la mediana y la gran empresa. Y la tecnología y casi todo se desarrolló para coadyuvar esos procesos. No es que eso esté mal, no. Eso hay que continuar haciéndolo
y es bueno que se haga. Pero hay otros sectores que necesitan hoy por hoy de toda nuestra atención. Y es a lo que nos llama el presidente Gustavo Petro. Miren, la historia podrá decir lo que diga de nuestro presidente, pero tendrá que reconocerle algo. Y es que visualizó, hizo evidente sectores que habían sido desconocidos y ninguneados en la sociedad colombiana. El sector campesino, el sector de la economía popular, 5.300.000 micronegocios que generan alrededor de más de 10 millones de puestos de trabajo. ¿Es ese un sector que no se tenía que tener que no se debía tener en cuenta? Y por eso hoy tenemos una embajadora indígena en la ONU, por eso tenemos una ministra negra, por eso tenemos un indígena manejando la política de tierras, porque ellos también son colombianos y colombianas. Ellos también habrían merecido durante estos 202 años haber sido reconocidos. Y entonces es hacia esos sectores donde nosotros debemos llegar. De ahí que surjan las estrategias de campesina y de la economía popular. Eso no fue gratuito cuando el presidente Gustavo Petro dijo el SENA debe convertirse en un SENA casi campesino. ¿Y para qué eso? Pues por supervivencia. Lo que está en peligro es la seguridad, la soberanía y la autonomía alimentaria. Un profesor sociólogo francés, me fascina, Edgar Morin, escribió un libro en la pandemia, se los recomiendo, es muy cortito, es como de 90 páginas, que se llama Cambiemos de Vía, en donde él plantea que lo que puede vivir la humanidad es un proceso, después de la pandemia, un proceso de hambruna. Y entonces tendremos que volver a ese tipo de economía familiar campesina. Entonces lo que está en juego es la alimentación de todas y todos quienes estamos aquí. El 72% de lo que nosotros comemos viene de la economía campesina, no viene de los grandes agricultores. 72%. Cuando ustedes esta tarde se sienten a almorzar, piensen en eso. ¿Qué sucedería si la economía campesina quiebra? Pues que vamos a aguantar hambre. Y este gobierno ha logrado unos alcances económicos impresionantes. La economía está reactivada, los alimentos bajaron, cuando en casi todo el mundo están subiendo. Y eso no es gratuito. Eso se debe a unas políticas que empiezan a tener un efecto importante. Entonces, por eso nosotros debemos repensar nuestra función. Ahora bien, ¿para qué formamos nosotros? Obviamente, y lo decía Hegel, la libertad es la capacidad de conocimiento. Es decir, el ser humano es más libre cada vez que conoce más. Siempre recuerdo, nosotros cuando estuve en la gobernación de mi departamento de Boyacá, llevamos a cabo un proceso de alfabetización con el gobierno de Cuba, mediante una metodología que es espectacular, Ricardo, que se llama Yo Sí Puedo. En esa época la ministra de aquel entonces casi me acribilla que por qué trabajaba yo con Cuba. Eso es porque es un país que ha demostrado que es capaz de alfabetizar rápidamente. Y nosotros fuimos declarados en esa época territorio libre de analfabetismo. Recuerdo que el ícono de ese programa fue un señor que paradójicamente se llamaba Aquileo. Aquileo llegó a los 82 años sin saber leer ni escribir. Y cuando aprendió a leer y a escribir, porque este es un método que enseña en 4 meses a leer y escribir, yo solía ir todos los jueves a leer con él. Y me decía, mire, Jorge,
hay algo que yo no le perdono al Estado colombiano. Yo le perdono que él no tenía una piernita, que me haya tocado con un palo de guayaba apoyarme durante 30 años, hasta que me regalaron una muleta, que me hubiera tocado vivir en un cambuche hasta que me regalaron una casa. Lo único que no le perdono al Estado colombiano es que me haya dejado llegar hasta mis 80 y pico de años sin saber leer ni escribir. Es decir, el conocimiento es lo que libera, es lo que libera. Y para eso es que nos formamos, no hay otra razón. Bueno, las otras son mucho más neoliberales o más capitalistas. Yo no les está hablando un castrochavista, no. Recuerden ustedes que el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti dijo algo muy sencillo para los que creemos en Dios. Es que el capitalismo está en crisis y que hay que repensar algo más allá de ese sistema que ha sido desarmado. Porque, paréntesis, si uno se pusiera a pensar en la globalización, ¿qué ha hecho la globalización? ¿Globalizó los derechos humanos? ¿Acabó con el hambre como nos lo habían prometido? ¿Acabó con las guerras, con las injusticias? Nada. Lo que hizo fue construir una mentalidad consumista, una mentalidad en donde todo es desechable, en donde todo es rápido, como lo dice Bauman, en donde todo es líquido, en donde todo es a la orden del día, en donde ya no se construye para satisfacer sueños y esperanzas, sino para satisfacer necesidades económicas. Y entonces, si la educación es libertad, nuestra función como instructores, como instructoras, como docentes, pues es entender que tenemos un contexto a través del cual debemos explicarle a quienes están formando para qué ese oficio o ese trabajo que están realizando. No es únicamente para ganar dinero, sino es para tener la capacidad de trascender en el otro, de entender que yo valgo la pena como ser humano si tengo la capacidad de condolerme por las desgracias y la ignominia de los otros seres humanos. De resto no vale la pena vivir. Para quienes creemos en Dios, yo creo que cuando uno esté allá al lado de ese Señor rindiendo cuentas, Él no le va a preguntar a uno, ¿usted qué salario ganaba? ¿Tuvo carro? ¿Tuvo una casa hermosa? ¿Usó ropa de marca? No. Y para los que no creen, pues cuando se está cerca la muerte, por lo general hay unos momentos, segundos, que pasan como milésimas de tiempo, en donde uno recorre la historia de su vida. Y ahí queda un remordimiento. Ahí queda un remordimiento. Entonces, si yo no trasciendo y no educo para eso, no vale la pena. Y entonces ustedes me dirán, sí, eso puede ser en la academia. No, en la función que cumplimos de formar para el trabajo, pues también. Porque es que yo no puedo formar personas únicamente para que cumplan una labor mecánica y no tengan la capacidad de entender su propia esencia. Porque la felicidad del ser humano es precisamente esa, la inherencia con H, el aprender con H, no el aprender sin H. Por eso entonces este foro es tan importante, porque tenemos que cuestionarnos sobre cómo vamos a cambiar esta sociedad. Y la directora lo planteaba, debemos entonces reconsiderar todo eso que hoy nosotros transmitimos a nuestros aprendices. Y ayer en la reunión que teníamos con el presidente yo decía eso. Si únicamente nos ocupamos de los edificios, del mantenimiento de los edificios, de las máquinas,
pero no hacemos un cambio estructural en nuestro sistema educativo, vamos a seguir conservando el statu quo. Esa hegemonía cultural de la que hablaba Gramsci es cierta, es una herramienta. La educación es la herramienta quizá más eficiente, efectiva, eficaz para cambiar el imaginario colectivo. Y ustedes proponen un tema que es importantísimo, la convergencia territorial. Cuando yo hablo de convergencia territorial, estoy hablando de el reconocimiento a los entes territoriales. Y entonces, ¿qué necesitan esos entes territoriales? Esos entes territoriales ya no necesitan descentralización administrativa. Yo recuerdo cuando era gobernador, uno espera que ya no sea así, o que se esté en ese proceso de cambio, Ricardo, que los profesores nos los nombraban desde Bogotá. Eso es una locura. Y entonces yo recuerdo un profesor que llegaba, yo me crié en el Magdalena Medio en Puerto Boyacá, de los buenos, y nos mandaban por allá un profesor que venía de Ipiales. Pobre tipo. Primero ese calor tan berraco, una cultura tan diversa. Casi todos terminaban separados, o todas terminaban separados y separadas. Eso era perverso que desde Bogotá nombraran los profesores de todas las regiones. Las regiones lo que necesitan es autonomía, no descentralización. Les explico la diferencia, ya voy terminando, es que a mí esta vaina me apasiona. Entonces, miren, la descentralización hace referencia a un concepto que se llama autarquía, que es la capacidad que yo tengo de autoadministrarme. Ese concepto que nació por el año 86 ya hoy no nos sirve. Hoy lo que necesitamos es la capacidad de autorregularnos. ¿Y cómo me autorregulo yo como ente territorial? A través de la capacidad que se me dé de producir normas, no de administrar recursos. Eso ya hay que dejarlo de lado, y sobre todo en la educación, porque es que cuando hablamos de pertinencia estamos hablando inclusive de que los currículos deberían ser construidos en las regiones. No es lo mismo un currículo para la región Caribe que para la región cundiboyacense o para la región de la Amazonía o del Putumayo. Y en nuestra institución estamos en ese proceso de ir dando autonomía poco a poco. Entonces estamos dando recursos, estamos estudiando a ver cómo en ese tema de currículos nosotros podemos también hacer un ejercicio, porque hay que reconocer la otredad, la alteridad de cada territorio, para que ellos puedan desarrollarse. Los que son partidarios del federalismo o de los sistemas regionales, hay un caso que a mí me parece emblemático. En Estados Unidos, que es uno de los países federalistas más importantes junto con Alemania, diría yo, bueno, y España regionalmente, Italia, había un estado en donde no se podía ni cultivar, porque era un estado desértico, un estado en donde no había empresas ni industria, pero como ellos tenían la capacidad de autolegislar, entonces se dieron cuenta que en los demás estados de Estados Unidos por esa época no existía una ley de divorcio. Entonces dijeron, hagamos una ley de divorcio, y la hicieron, y empezó a llegar la gente así, a divorciarse. Claro, cuando las personas se divorcian hay dos opciones: o que estén muy tristes o que estén muy alegres. Y cuando uno está muy triste o muy alegre, tiene la tendencia a divertirse, a consumir un whiskycito, un vinito, un aguardiente, ¿cierto? Y ahí nació el estado, uno de los estados más prósperos en Nevada, nacieron Las Vegas. Nacieron simplemente porque podían autorregularse. Ese término
de convergencia regional a lo que nos invita es a hacer pensar que este país no se maneja desde el centro. Ahí está el gran problema. Yo siempre lo he dicho, a nosotros nos enseñaban en la universidad, los que nos enseñaban marxismo, que había una supraestructura y que la ley formaba parte de esa supraestructura. Claro que sí. Cambiar un país como el nuestro, con una normatividad que únicamente viene del Congreso, es imposible. Y ya lo vimos con la ley de la salud. ¿Qué es lo que busca esa ley sustancialmente? Pues que los que vivimos en las ciudades no seamos los únicos que tengamos acceso a la ciudad, a la salud. Hombre, que el campesino que vive en la vereda tenga su puesto de salud y tenga un médico y una enfermera, que no se tenga que morir esperando una cita para un especialista de 4, 5, 6, 7 meses. ¿Y qué busca la reforma laboral? Pues lo que había hecho el gobierno antes, pues que nos paguen horas extras y que nos paguen horas nocturnas. Y uno dice, y los mismos trabajadores a veces oponiéndose a esa reforma laboral, por Dios. Vuelve y juega la hegemonía cultural, que obviamente también está construida por otros sectores, ¿no? La familia, algunos medios, todo eso. Entonces, fíjense ustedes el reto tan impresionante que tenemos. Nos queda el compromiso, nada más ni nada menos, que de continuar en nuestra labor, reconociendo esos sectores desconocidos, pero sobre todo formando para la libertad, para la crítica, para la crítica. Es que uno no puede tener estudiantes que no sean críticos, porque o si no, pues muy mamón. En una hora de formación y no tener a nadie que le pregunte, que le diga, usted no tiene la razón, esto puede hacerse de otra forma. Porque es que eso de los alumnos que eran los iluminados, que nosotros los íbamos a iluminar, eso ya no existe. Ya no existe. Entonces tenemos ese reto de construir para la libertad. Gramsci, con esto ahora sí termino, decía que crisis es cuando lo viejo está muriendo y lo nuevo se resiste a nacer. Y nosotros estamos en crisis. Lo viejo está muriendo, créanme que sí. Pero lo nuevo nos resistimos a nacer. Porque es que lo viejo a uno a veces lo atrapa, no lo deja liberarse. Entonces debemos nacer. ¿Y para qué nacer? Para el bienestar de esta parte. Mucho se ha hecho y otros han hecho y han ayudado a construir. El SENA es un ejemplo de eso. El SENA es una entidad que se ha construido durante 66 años, que ha formado 60 millones de personas. Es una institución interesante, pero es una institución que hoy por hoy debe estar al servicio de verdad de los más necesitados. Y recuerden algo, no estamos en un tiempo de cambios, no. El mundo está en una crisis ética y moral, en donde unas farmacéuticas, por ejemplo, como no quisieron liberar sus patentes para que muchos seres humanos fueran vacunados, permitieron que millones de personas murieran, millones, por obtener ganancias. ¿Esa no es una crisis ética? ¿Eso no es lo que nos está vendiendo el neoliberalismo? ¿Que es más importante el dinero que la vida de las personas? Y hablaban de solidaridad universal. Y los países más desarrollados acumularon vacunas para que después se perdieran, mientras que en los países en vía de desarrollo la gente moría por falta de una vacuna. Estamos en una crisis ambiental y el presidente en buena hora está enarbolando esa bandera del ambientalismo, en donde si continuamos al paso que vamos,
las futuras generaciones no van a tener lo que nosotros tuvimos. Mi abuelo murió renegando porque le tocaba pagar el agua. Decía, pero ¿cómo es posible que me hagan pagar el agua? Era un finquero. Nosotros en pocos años tendremos que pagar el oxígeno y nos va a pasar lo mismo. ¿Cómo vamos a tener que pagar por respirar el aire? El calentamiento global es una realidad. Eso no es algo que se inventan unos ambientalistas. La transición energética hay que hacerla. Los hidrocarburos van a entrar en crisis. Entonces, este no es un tiempo de cambios. Este es un cambio de tiempos. Y a eso es a lo que los invitamos, a lo que las invitamos, a un tiempo, a un cambio, pero a un cambio de tiempo mucho mejor. Muchas gracias.